Capítulo 4. Transición. En este capítulo cuarto de la llamada se produce un ataque a Teruel, la ciudad de nacimiento de Lorenzo. Este ataque fue consecuencia de que la corrupción llegó a la ciudad por un exceso de permisividad por parte de sus mandatarios. El capítulo termina con un toque dramático, ya que los asaltantes prenden fuego a la casa de Lorenzo, en donde se encontraban él y su hermana. Gracias a escuchar a su voz interior, Lorenzo es capaz de salvar su vida y la de su hermana, y además comienza a hablar. Tenemos libre albedrío. Nosotros nos creamos nuestro propio paraíso o nuestro propio infierno. Nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestro posicionamiento y el tiempo que los mantenemos crean nuestro futuro. Si tomamos a dos gemelos, uno puede convertir su vida en un remanso de paz y el otro en una fuente de sufrimiento. Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos tiene influencia, ya que nada pasa desapercibido en el universo. El presente es el testigo de las consecuencias de las acciones, pensamientos y sentimientos del pasado. Es decir, donde debemos centrar la atención no es en lo que nos pasa, puesto que es consecuencia del pasado, sino en nuestro estado actual, que es el que va a crear nuestro futuro inmediato. Por lo tanto, tenemos libertad para decidir en qué queremos convertirnos, pero el libre albedrío necesita de unos límites para que podamos convivir con otros en armonía. La armonía se produce cuando los límites son equilibrados y se dan en una medida adecuada. Así, los errores que se cometen en el uso de la libertad vienen por exceso de restricciones o por escasez de aquellas. 1. Cuando se ponen pocos límites al uso de la libertad, se produce un exceso de ociosidad. Si hay muchos recursos que no se utilizan, se tiende hacia la corrupción, el caos y los vicios. Es frecuente que cuando alguien ha tenido un éxito súbito, se relaje y utilice mal la responsabilidad que acompaña al éxito. Considere que está por encima de la ley y no ponga límites. Recordemos que el éxito no es un fin en sí mismo, sino un medio para crecer y enfrentarnos a nuevos retos. El éxito conlleva responsabilidad y no se puede pedir el éxito sin asumir la responsabilidad asociada. 2. Cuando se ponen demasiados límites se produce un exceso de rigidez. Es el caso de quienes piensan que todo está mal y que hay que establecer cientos de leyes. Después observan si se incumple alguna ley y se convierten en grandes críticos de los demás. Es frecuente que las personas que ponen muchos límites sean rígidas y vean su vida como un regimiento militar. Estos dos ejemplos pueden aplicarse a la vida de un individuo, a una región, a un país, a una empresa, una organización, etc. El equilibrio a la hora de usar la libertad y ponerle límites es clave. En este capítulo de la llamada vemos cómo la ciudad de Teruel no puso límites correctamente y se producían numerosos excesos por una gran permisividad. Al no ser capaz de ponerse límites, la vida de forma dolorosa lo hizo. La diferencia entre tomar una decisión desde el ego o desde el ser. Podemos tomar decisiones desde el ego o desde el ser. Para saber si una decisión viene de un lugar o del otro, podemos preguntarnos, ¿esto me va a traer felicidad a largo plazo? Si la respuesta es que no, entonces la decisión vendrá desde el ego. Esta es una tabla en la que podemos ver las diferencias entre tomar una decisión desde el ego o desde el ser. Espacio temporal. Si es a corto plazo, desde el ego. Si es a largo plazo, desde el ser. Placer o felicidad. Si es placer, desde el ego. Si es felicidad, desde el ser. ¿En quién piensa? Si es en uno mismo, desde el ego. Si es en el todo, desde el ser. Desde donde el programa del ego, si es del ego, y si es desde la esencia, desde el ser. ¿Qué busca? Si busca reconocimiento, desde el ego. Si busca expresar la esencia, desde el ser. ¿Cuál es la motivación? Si es miedo, desde el ego. Si es amor, desde el ser. ¿Qué hace?
si es servirse desde el ego, si es servir desde el ser. Consecuencias, si se siente agitación es desde el ego, se siente paz desde el ser. ¿Cómo son las señales de la providencia para que rectifiquemos una situación? Antes de que se produzca el desastre por el mal uso de la libertad, existen unos mecanismos de rectificación basados en señales sutiles, enviadas por la providencia, que nos advierten de que es preciso rectificar algo en nuestra vida. El mecanismo es el siguiente. Primero se recibe una señal leve. Esta señal la observamos en nuestra rutina diaria. Puede ser un cartel en la calle, una frase que escuchamos en una conversación de desconocidos, una poesía en un libro que resuena con nosotros, un dictamen en un medio de comunicación. Si hacemos caso a esta señal, tomaremos medidas para rectificar y volveremos a nuestro centro. 2. Si no hacemos caso a la primera señal, se nos presenta otra de mayor intensidad. Puede ser un dolor en el cuerpo, un pequeño accidente, una situación extraña, algo fuera de lo común en nuestra vida. Es decir, la señal ahora es más fuerte para que prestemos atención y rectifiquemos. 3. Desastre. Se produce cuando hemos hecho caso omiso a las señales anteriores y seguimos empeñados en nuestra conducta. Cuando alguien vive un gran desastre, probablemente haya recibido muchas señales, pero no ha sido capaz o no ha querido verlas. Es decir, hay muchas advertencias antes de la catástrofe. En la llamada vemos cómo se habían enviado varias señales a los altos cargos de la ciudad, pero hicieron un caso omiso. La consecuencia fue el ataque por parte de unos jinetes árabes que aprovecharon la corrupción y la debilidad interna de Teruel. Es decir, los enemigos están al acecho cuando nos debilitamos por nuestra falta de atención a las señales. La salvadora voz interior. En un documental sobre lo que ocurrió el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, entrevistaron a varias personas que se salvaron. Estas cuentan cómo escucharon nítidas voces internas que las ayudaron a salir del edificio en llamas. Fueron capaces, a pesar de la extraordinaria situación de estrés, de escuchar su voz interior, tener calma y obedecer las instrucciones que escucharon. En el capítulo 4 de la llamada, a Lorenzo se le ocurre algo similar cuando un jinete árabe prende fuego a su casa. Sus padres no estaban y Lorenzo quedó atrapado entre las llamas en compañía de su hermana, que era apenas un bebé. A pesar de que estaba aterrado, Lorenzo pudo escuchar esa voz consejera que le guiaba y así fue capaz de salvar su vida y la de su hermana.